Esto va a alejar aún más la inversión de nuestro país. Buen día. Bueno, mire, si sube el precio del petróleo, sube el precio en todos los países. Pero aquí sucede, el gobierno anunció un aumento del 17 al 20%, pero solamente en Honduras ocurre, no ha subido en los demás países. Entonces, no se puede explicar cómo es que aquí sube 17 a 20% el precio de la energía eléctrica y en los otros países no. Entonces, eso no lo han explicado los señores del ENE, que por qué en Honduras sube cuando no ha subido el petróleo, ni han subido el precio en ningún otro de los países. Esto tiene un impacto tremendo. Miren, eso es una cuestión así chiquita. En el caso de la industria de energía eléctrica es tal vez, junto con la mano de obra, el mayor costo. Esto va a repercutir en precios, es decir, que van a ir al consumidor. O si esto hace el producto hondureño no competitivo, pues va a ser pérdida para la empresa y las empresas no están para perder y al final cierran. Ya hay una migración de empresas de Honduras que se están yendo a El Salvador por seguridad y a Guatemala por competitividad. En Guatemala el kilovatio es más o menos la tercera parte del costo de Honduras. Yo creo que, mire, el problema que tiene el gobierno y que no saben manejarlo estos señores es que hay una pérdida de transmisión y distribución porque no han cambiado los alambres que habían de antes, y entonces es un alambre delgado, hay más demanda, entonces los alambres se recalientan, entonces hay una pérdida enorme de energía en los propios alambres y transformadores, ¿verdad?, que usan para distribuir y entregar la energía. Es decir, el problema no se resuelve subiendo de precio, sino que se resuelve evitando el problema que tienen, reduciendo las pérdidas. Tiene ya 2 años y medio, más de 2 años y medio el gobierno, y no ha reducido las pérdidas, que era lo que se criticaba de la EEH, de que se le había contratado para rebajar las pérdidas, pero junto con el MEI es más cómodo subir el precio que hacer el trabajo. Aquí es decir, van a terminar por espantar lo que queda de la industria y va a ser peor, y el que aguante va a ser subiendo los precios al consumidor. Es una política totalmente equivocada la que está haciendo el gobierno, es perjudicial para la industria, es perjudicial para el consumidor y no resuelve el problema que tienen por la incapacidad de la gente que maneja esta cuestión. Es decir, don Adolfo, ellos deben tratar el problema de raíz, es decir, invertir en hacer los cambios de estos cables que están generando estas pérdidas para evitar que se estén dando más aumentos y de esta manera tan consecutiva. Exactamente. Bueno, mire, es que yo lo decía a nivel general, se puede ver de que el gobierno no tiene sentido de lo que es importante. Por ejemplo, digamos, hay una serie de problemas en todos lados, aquí mismo en la capital, entonces se pasan derrumbando los cerros y cuestiones. Entonces, habría que invertir en la capital, ¿verdad?, para salvarla de la destrucción que está habiendo por los derrumbes y cuestiones. Pero no, están empeñados, no, hay que gastar el dinero en abrir una cárcel en las islas del Cisne. O sea, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que le interesa más al pueblo hondureño? Que le resuelvan el problema, que no van a hacer una tontera allá en las islas del Cisne, en donde están gastando el dinero. No tienen sentido de lo que es importante. Y en el caso del ENE, lo importante es, como dice usted, resolver el problema. Y el problema es, tienen que cambiar los cables. Eso ya lo debían haber hecho 10 veces desde que empezó el gobierno, y no lo entienden, y entonces es más fácil subir el precio. Y solamente le digo, le repito, cuando hay un fenómeno general, digamos, que ha subido el precio del combustible,
pues sube en Guatemala, sube en Nicaragua, sube en El Salvador, sube en todos lados, es un problema general. Pero cuando solamente Honduras sube el precio y 17 a 20%, pues es una cuestión, una subida artificial. No es porque le subió el costo, es porque no pueden resolver los problemas que tienen por incapacidad de la gente que tenemos manejando la parte técnica de los servicios del gobierno. Y eso se transforma en una cadena, don Adolfo. Usted nos manifiesta, los empresarios va a llegar un momento en el que no van a poder sostener esos costos, o le incrementan y se lo trasladan al consumidor, o cierran sus empresas. Y son dos problemas muy graves que estamos teniendo actualmente en el país. Bueno, mire, digamos que tiene una empresa y le sube 20%. Y entonces, digamos que sube 10% los precios. Ajá, y entonces el producto importado es más barato, pues ya no compite, se cierra esa empresa. Digamos que lo pueda hacer, que pueda subir los precios en la proporción que le suben el costo de la energía eléctrica. ¿Quién es el que sufre? El consumidor hondureño. Entonces, esta es una manera de evitar el problema, subir el precio a la industria, para que sea la industria la que sea responsable de subir el precio al consumidor, porque no pueden resolver los problemas que se deberían haber resuelto desde hace ratos por parte del ENE. Entonces estamos pagando por la incapacidad de esta gente, eso es lo que pasa. Don Adolfo, estamos viendo cómo se está trayendo la inversión hacia nuestro hermano país, El Salvador, y con estas acciones que se dan en el país se está ahuyentando la poca que tenemos y que vengan nuevas. Bueno, mire, lamentablemente así es. En El Salvador, vaya, mire cómo es la cosa. En El Salvador tenían un problema grave con las maras y pandillas. Nosotros también tenemos un problema serio con las maras y pandillas. ¿Qué pasa? En El Salvador, el señor Bukele termina el problema. Ahora se ha convertido en el país más tranquilo, más pacífico, no hay un muerto. Vea usted los periódicos, todos los días son 1 o 2 páginas de los muertos, de los asesinatos, en fin. Aquí no pueden resolver ese problema. En El Salvador sí lo resolvieron. ¿Por qué no pueden resolver el problema? Porque no tienen la capacidad que tienen en El Salvador para resolver los problemas. Y luego, con esto de la subida de los precios de los servicios, pues, es decir, en primer lugar están jugando política con la cuestión del ENE. Dicen que ellos regalan el ENE, pero cuando suben el precio a la industria, entonces la canasta va a subir, la canasta básica va a subir, pero entonces va a decir los responsables son los empresarios. No, si los responsables son ellos. Es decir, y lamentablemente el que va a pagar los patos es el consumidor o los trabajadores de las empresas que cierran. Entonces, esa es la peor política que he visto yo en todo lo que tengo de vida. Es decir, un gobierno que no sabe manejar y ¿cómo le puedo decir? No resuelve el problema porque no le entienden. Ahorita me estaba leyendo que están despidiendo 70 y más enfermeras del hospital escuela porque no son del Partido Libre. Así es. Mire, es que es casi increíble que aquí no hay código del trabajo. Es decir, este es un gobierno que le vale. Es decir, no puede despedirse gente porque no es del partido tal o del partido cual. Bien. Es decir, ¿qué le pasa? Entonces 70 personas a la calle y ya resolvieron el problema porque emplean a sus activistas, y los activistas no son enfermeras, no son médicos. Es decir, entonces cada día es más ineficiente el gobierno porque están sacando la gente técnica, capaz, y están metiendo gente que puede ser muy buena pero que no están capacitados, no han tenido la capacitación. Entonces, mire, yo creo que en realidad el gobierno no lamentablemente esperábamos mucho más de este gobierno, ¿verdad? Esperábamos de que iba a haber una comisión internacional de combate a la corrupción. Pues ya nos olvidamos de cuáles eran los ideales, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Así es, don Adolfo. Gobierno que no había hecho el gobierno anterior, ¿verdad? Pero es una decepción, y por eso es que ya incluso políticamente esta gente no tiene pero posibilidades
pero posibilidades de continuar en el poder. Porque la gente está harta de la incapacidad, o sea, con que manejan el gobierno. Tal vez no son ladrones como el gobierno anterior, pero el daño lo están haciendo de igual forma. Gracias, don Adolfo Facusset, por haber atendido esta llamada de Noticieros Hoy Mismo, cuando usted ha hecho esa denuncia a través de las redes sociales. Una problemática que está ahuyentando la inversión en nuestro país, y la poca que queda pues está buscando otros horizontes porque no le están dando garantías acá en Honduras. Muchísimas gracias, don Adolfo Facusset.